Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 9 de diciembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credicorp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Bueno, nos pasó la semana pasada, pasó entre el lunes y martes, donde acciones internacionales mantienen descensos en medio de temores por crecimiento global y bajo precio del petróleo. Esto para martes durante festivo en Colombia, pero acciones internacionales estuvieron negociando y continuaron con pesimismo, así que el bajo precio del petróleo continúa generando algo de temores en acciones internacionales. No obstante, los datos económicos a nivel Europa, Asia, Estados Unidos siguen siendo buenos. También se acerca lo que es la decisión de tasas de la Reserva Federal, lo cual puede estar manteniendo un poco nervioso a los inversionistas, sobre todo los índices internacionales. En cuanto a acciones locales, alcanzan mínimos del año. Luego de fuerte caída en la cotización del petróleo y alza en IPC, dos noticias negativas que se suman a la presión bajista. Con la caída en el precio del petróleo, la devaluación se aumenta y por lo tanto la presión sobre la inflación también. Así que básicamente esos dos indicadores mantuvieron la presión bajista en prácticamente todos los sectores. Y devaluación del peso colombiano persiste. Recuerden que a medida que se mantiene ese panorama de devaluación, los inversionistas extranjeros también ajustan un poco a la baja la cotización de las acciones locales. La correlación inversa entre dólar y petróleo se mantiene, al igual que dólar con acciones. Vamos con datos económicos del día de ayer. Ofertas laborales de Estados Unidos bajan en octubre de 5.53 millones a 5.38 millones. No obstante, es un muy buen nivel de ofertas laborales. Estaremos atentos la próxima semana. Estamos a una semana exactamente de la decisión de tasas de la Reserva Federal, donde el mercado espera que tengamos ya el primer ajuste de política monetaria. Así que estaremos muy atentos la próxima semana y pues durante la jornada o las próximas jornadas se verá esa cautela de los inversionistas. Por ahora entonces estaremos atentos al 16 de diciembre para el movimiento de tasas. El VIX había llegado a tranquilidad, se había alejado de los 18 y se acerca de nuevo a esos niveles. Recuerde que si cierra por encima de los 18, pues el mercado podría continuar con esa tendencia bajista. Está en una zona de cautela, mercado entonces nervioso por los bajos precios del petróleo y segundo, en la cercanía por la decisión de tasas de la Reserva Federal. Lo que estamos viendo es más o menos lo que se ve, un mercado nervioso a espera de esa noticia tan importante que después de sí, ya en diciembre de 2008 fue que se alcanzó los mínimos históricos de tasa de referencia de la Reserva Federal y pues estaríamos en este diciembre teniendo el primer ajuste. Pasaron un total de 7 años para tener el primer ascenso y por eso el nerviosismo. Así que las próximas jornadas podrían ser de nerviosismo para mercados internacionales. En cuanto a mercados asiáticos, retrocedieron por tercer día consecutivo, se mantiene correlación con Occidente, eso aunque los datos económicos fueron buenos. La balanza comercial de China redujo superávit comercial en noviembre de 393 mil a 343 mil millones de yuanes. Bueno, esa no fue la noticia, la mejor noticia. Se estuvo generando algo de impacto negativo en el día de ayer. Esta fue publicada durante la noche del lunes. Y este menor superávit comercial pues pone o generó algunas dudas sobre el tema de desaceleración china. No obstante, contrasta con un IPC de esta economía que aumentó de 1,3 a 1,5 en noviembre. Un incremento del IPC pues, favorece o está dando señales de que la demanda por ahora continúa en esa economía. Mercado esperaba 1,4 y Japón revisa al alza el tercer trimestre del crecimiento del PIB del tercer trimestre de menos 0,2 a 0,3, pasó de negativo a positivo y las órdenes de maquinaria crecieron 10.7% en octubre cuando el mercado esperaba menos 1,5. Recuerden que los analistas también pesimistas en cuanto al crecimiento de Europa, de Asia, pero las cifras últimamente han estado algo mejor de lo que el mercado estaba estimando. Europa inicia el día con leves caídas, compras de oportunidades, buenos datos económicos limitan las caídas, si bien estamos con algo de cifras en rojo, pues la tendencia no es muy fuerte, ya están apareciendo algunos compradores a espera de los datos de las próximas jornadas. De hecho, el superávit comercial de Alemania se incrementó en octubre a 20.800 millones de euros frente a los 19.400 millones estimados por el mercado, gracias a la debilidad del euro, que hoy pues en las últimas jornadas ya está ganando terreno a medida que las cifras económicas de Europa mejoran.
Y en cuanto a noticias de Estados Unidos, hay dos noticias importantes para el mercado. DuPont y Dow Chemical estarían hablando sobre una fusión, acciones de la compañía, de las compañías, ambas, cada una sube 9% antes de la apertura y acción de Yahoo sube 2% antes de apertura. Se confirma que suspende el spin-off de Alibaba, consideraría nuevas alternativas, así que no hay separación entre Yahoo y Alibaba y se fusionarán dos. Este tipo de fusiones es buena señal porque cuando los empresarios confían en el desempeño de la economía, pues se atreven a hacer fusiones, adquisiciones, así que digamos que Estados Unidos continúa con una muy buena nota en términos de confianza de los empresarios, por lo que en las últimas caídas pues simplemente podrían generar la presencia de compradores. Eso para el mercado internacional. Superfinanciera no objeta fusión entre Banco de Vivienda como entidad absorbente y Leasing Bolívar S.A. No tenemos mayores noticias por ahora, noticias puntuales de empresas. Continúa el panorama, digamos que Pacific Rubiales de algunas aclaraciones también sobre sus planes y estrategias. Tenemos en el 7 de diciembre dio información sobre medidas para hacerle frente a los bajos precios a través de cobertura de precios, reducción sostenible de costos y la venta de activos no medulares. No obstante, digamos que la venta de activos no medulares no es una cifra significativa. La cobertura de precios se hace un poco más difícil a medida que toda la curva de futuros, si bien continúa en contango, pues de todos modos es a precios más bajos y la reducción de costos pues tiene cierto límite. Así que pues, si bien están tomando las medidas, la presión que tiene la compañía con un petróleo de 37 dólares por barril es bastante alta. Ya miraremos en gráficos qué podría pasar con esta información. Y noticias del día de 30 tenemos variación semanal de inventarios de crudo, una noticia relevante para el mercado colombiano después de la caída tan fuerte del precio del petróleo el día lunes. Ayer logra estabilizarse un poco a espera de mayores fundamentales. Si los inventarios continúan subiendo, pues la tendencia y los descensos en la cotización del crudo se mantendrían. Solo un sorpresivo cambio de tendencia en los inventarios apoyaría un nuevo impulso alcista en el petróleo. Hay que estar muy atentos a la noticia de las 10:30 hoy. Para tener en cuenta, mañana tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo de los Estados Unidos, noticia que suele ser de todo publicada todos los jueves. El viernes terminamos con ventas al por menor, IPP y sentimiento del consumidor de Estados Unidos. Terminaríamos la semana con noticias relevantes. Así que en términos generales, mercados internacionales podrían encontrar soporte en medio de compras de oportunidad luego de 3 caídas consecutivas, algo de descanso a espera de mayores noticias. Recordemos que los datos económicos continúan siendo sólidos y las funciones sustentan este movimiento. Hay optimismo en términos generales en Estados Unidos, solo el tema de ascenso tasa Fed, que en cierto modo pues tendríamos un ajuste como el escenario más probable, eso es lo que estiman los analistas, pero pues no es garantía que todo el 2016 sea de ascensos muy rápidos. Así que pues, puede ser que el impacto de esta noticia no sea tan fuerte en caso de darse, pero pues vamos a ver qué pasa con las zonas de soporte hoy. Mercado local podría encontrar freno en los descensos tras estabilidad del crudo. Atención a resistencias de corto plazo. Esta frase, ¿qué significa? Mientras estemos por debajo de resistencias de corto plazo, la presión sigue siendo bajista. Los compradores pueden aparecer, ¿cierto? Pero si no logran superar las resistencias de corto plazo, simplemente es un pequeño freno después de tanta caída, pero la tendencia no ha cambiado. Y pues estaremos atentos a las 10:30. Si a las 10:30 los inventarios de crudo logran descender de forma significativa, pues el freno del mercado colombiano podría ser el escenario más probable. Si los inventarios siguen creciendo y el petróleo descendiendo, pues posiblemente los vendedores mantengan el control en nuestro mercado. Vamos con gráficos en el día de hoy. Dow Jones, descenso. Vamos hacia la zona de indecisión. Hay un poquito de formación de triángulo ascendente. Vamos a modificar un poco en la parte inferior. Este triángulo ascendente, pues simplemente nos está diciendo que mientras esté por encima de 17,250, lo que es la zona de promedios móviles 20-40 periodos, aún hay posibilidad de continuar con esta zona de indecisión. Ya si rompemos los 17,250, ampliaría la presión bajista. 17,250, las zonas de soporte. Todos los días de caída han aparecido levemente compradores, pero no toman control. Necesitamos que aparezca una muy buena vela para decirnos, listo, los compradores vuelven con fuerza a este mercado. Continúa presión bajista mientras estemos por debajo de 17,700, superando 17,700 volveríamos a presión alcista. El IPSA, que aparecieron compradores el día lunes y hablábamos que los compradores estaban intentándolo, pero necesitaban algo más de fuerza. Tendrán que superar esos 2.900 para avanzar, de lo contrario, si rompían los mínimos de jornadas previas,
la presión seguiría siendo bajista. Así que 2.900 para anular la presión bajista, lo contrario, el sesgo se mantiene. El dólar en Colombia, fuerte impulso ante la caída del precio del petróleo, mientras estemos sobre los 3.280. 3.280, continúa la presión alcista hacia 3.400. 3.280, la zona de soporte. 3.280, solo rompiendo ese nivel hablaríamos de una corrección dentro de tendencia alcista. Por ahora el sesgo sigue siendo alcista y petróleo encontrando algo de soporte en jornadas previas. Así que empieza a marcar algo de indecisión. Vamos a trazar un poco la línea, aunque nos vamos a enfocar más en los futuros, simplemente para que registre un poquito de indecisión el día de ayer. Este es el spot price, pero vamos con el futuro que está en nuestra plataforma global. Recordemos que el 41 era el nivel de resistencia, nos hemos alejado de ese nivel en medio de tendencia bajista, donde en el corto plazo vamos a tomar el máximo de la vela del día de ayer. Esa vela es importante, el máximo de la vela del día de ayer, o sea, 38.60. Solo cerrando por encima del 38.60, hablaríamos de poder rebotar hacia los 40.50. No obstante, el 40.50 sigue siendo resistencia de tendencia bajista, simplemente algo de compradores. Si no logra superar los 38.50 y por el contrario rompe el mínimo de 36.90, la presión continuaría hacia 33.32. Hoy es importante tener en cuenta ese nivel máximo para anular la presión bajista, ese nivel que nos permitiría decir, listo, rompió el 38.60, hay posibilidad de extender un poco el rebote. Del contrario, la presión bajista continúa mínimos del día de ayer. Esto es de nuestra plataforma de global. Vamos con el índice Colcap, traemos el graficador de la local. Vamos con los 1070. 1070 es el nivel de resistencia, mientras el índice Colcap esté por debajo de los 1070, la posibilidad de caídas continúa. Vamos a aprovechar nuestro graficador global para hacer un análisis adicional. Y es que ayer el mercado internacional estuvo abierto, por lo tanto, ¿qué tuvimos? Negociación de Ecopetrol, ¿cierto? Ecopetrol continúa con su tendencia bajista. Para hoy, en términos de la ADERES, tendrá que cerrar por encima del 720 para poder anular la presión bajista. Lo contrario, mientras esté por debajo de 720, Ecopetrol podría continuar descensos. Ayer también continuó con esa tendencia. Nos vamos con Bancolombia. En su ADR continúa la presión bajista para hoy los 25 en términos de ADR para anular la presión bajista. De lo contrario, continúan las caídas. Esto está asegurando que el mercado local abra con algo de gap en acciones de comportamiento cíclico y petroleras. Así que 25, una caída bastante fuerte en jornadas previas. 25 la resistencia para anular la presión bajista. Vamos con el ADR de Aval, que continúa también bajo la misma tendencia. Recuerden que el sector financiero está un poco, los inversionistas un poco pesimistas frente al incremento de inflación y tasa de interés. 6.25 es el nivel de resistencia para anular la presión bajista. 6.25 para la ADR de Grupo Aval y nos queda la ADR de Avianca Holding, que tenemos caída en el día de ayer. Para ahora tendrá que superar el 4, rompiendo un poco la zona de soporte. 4 es el nivel de resistencia para poder volver a sesgo alcista. De lo contrario, también la correlación continúa con este activo. Vamos con Pacific, vamos a buscar Pacific Rubiales, ya ahora no se llama Pacific Rubiales, sino Pacific Energy Exploration and Production, está en pink. Listo, vamos con Pacific. No tenemos datos, que no tengo datos para pink. Bueno, vamos a traer otro graficador para Pacific. Vamos a apoyarnos en esta gráfica de stockcharts.com, que puedo buscar pre.to. Aquí encontramos Pacific Rubiales y ayer fuerte caída, 11% de descenso, consecuencia del petróleo en $37. Alguien aquí me está preguntando que si puedo repetir la noticia de Pacific Rubiales, que ya la traigo a la pantalla. Listo, vamos a dejar los dos acá. Y pues básicamente es que la superfinanciera pues busca que la compañía se pronuncie sobre planes de sostenibilidad para mitigar y controlar los riesgos de liquidez, endeudamiento, capital y trabajo y volatilidad después de lo acontecido. Entonces,
digamos que lo que ha pasado es venta de activos, flexibilización de covenants. Se recuerden que el 28 de diciembre es el límite para saber si los covenants se aplicarán o no aplicarán, o sea, tendrá que pagar ese crédito de 1.000 millones o no. Y pues básicamente la presión es culpa del precio del petróleo. Eso es lo que estamos viendo, es que la compañía, digamos que busca reducir costos, reducir inversiones, asignar capital a proyectos más importantes, cobertura adecuada de volumen de producción e implementar las iniciativas estratégicas. ¿Qué es importante? Las coberturas ayudan a mitigar el efecto de las caídas en el precio del petróleo. Ustedes lo pueden ver aquí si vamos con futuros del petróleo, del WTI en este caso. Hay varios vencimientos. Si ustedes notan, el vencimiento enero es 37, febrero 39, 40. Los vencimientos a más largo plazo pues le permiten, si él hace coberturas, básicamente encontrar unos mejores precios, pero a medida que los precios cercanos caen, el spot y los futuros cercanos caen, va arrastrando toda la curva. Entonces las coberturas pues pierden cierto beneficio y pues la idea es que si alguna vez el petróleo vuelve a subir, pues no tener tanta cobertura de precio. Por ahora ellos venían disminuyendo un poco el nivel de coberturas para aprovechar un ascenso. No obstante, sigue siendo un buen nivel de coberturas. Eso implica que el impacto hacia 37 es un poco menor si han cubierto la producción de meses futuros. Así que eso ayuda a mitigar, pero de todos modos los precios a los cuales están disponibles los futuros de jornadas siguientes son bastante bajos. Por lo tanto, digamos que no es que genere un efecto positivo, mitigan el efecto negativo. Así que ayer entonces caída en ADR de Pacific, en ADR no, perdón, en Pacific Rubiales en Canadá. Y terminamos con CNE.tom, Canacol también con caída. Continúa después del fuerte movimiento correlacionándose con el precio del petróleo. Bueno, eso entonces en movimientos del día de ayer, así que no descartamos una apertura con gaps ajustando ese movimiento. Y con base en eso, pues mientras estemos por debajo de los 1070, la presión bajista sigue siendo el común denominador para el índice Colcap. Ya miraremos dónde encuentran algo de soporte cuando aparecen algunas velas con presencia de compradores. Vamos con Banco de Bogotá. Continúa por debajo de 58, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede llegar a niveles de 54, no actualizamos niveles, simplemente permanece el mismo comportamiento. BBC se mantiene con volumen récord en derivados, por ahora logra mantenerse sobre el 16.50, 16.40, mientras esté sobre esos niveles aún hay posibilidad de 17.1 y 17.6, mientras estemos sobre los 16.50. Entonces, importante tener en cuenta esos niveles. Vamos con Celsia. Aparecieron compradores, rompió los 2.500, pero los compradores se defendieron, ya están apareciendo, aunque con muy bajo volumen en últimas jornadas. Recuerden que a medida que se acercan las festividades de diciembre, los volúmenes de negociación podrían continuar con caídas. Solo cerrando por encima de 2.500, hablaríamos de poder volver a 2.780, si no supera los 2.500, es un pequeño pullback y el sesgo bajista podría continuar. No descartemos entonces que durante las últimas semanas de diciembre podemos tener algunos movimientos muy fuertes con bajo volumen, consecuencia de la época. Cementos Argos, presión bajista que se había, digamos que incrementado en jornadas previas frente a un comportamiento también de indecisión previo. Si no supera pronto los 9.000, la posibilidad de alcanzar 8.500 se mantiene. 8.500 siguiente zona de soporte y siguiente 8.200. 9.000 para anular la presión bajista. De lo contrario, podríamos buscar zonas de 8.500, 8.000. Ya miraremos cuando aparecen velas que demuestren presencia de compradores. No ha logrado revertir el sesgo Cemex Latam Holding, mientras esté por debajo de los 9.200, aún hay posibilidad de continuar hacia 8.400, 7.800. Solo cerrando por encima de 9.200 anularía un poco el sesgo bajista. La resistencia más importante siguen siendo los 9.400. 9.200, nuevo nivel de resistencia para Cemex Latam Holding. Fuerte caída en medio del pánico de las últimas jornadas para Canacol, rompiendo en lo que era su sesgo alcista después de esta vela de indecisión. Tendrá que cerrar por encima de los 6.200 para anular la presión bajista, de lo contrario hay posibilidad de descender hacia 5.800, 5.500, 6.200 el nivel de resistencia importante. Mientras estemos por debajo de 6.200, la presión sigue siendo bajista para este activo. 6.200, recuerden que la clave por ahora son las resistencias de corto plazo para ver cuándo los compradores logran tomar algo de control. Con concreto continúa bajo presión. 1.150 contra 1.050, no hay muchos niveles, no hay mucha liquidez, pero ha tomado un poco más de sesgo bajista, alejándose de los promedios móviles de 20 y 40 periodos. Corficol logra mantenerse pese a la coyuntura, aguantando y superando los 36.600, 36.500. Sigue la resistencia de 38.500 como la más importante y
podemos trazar esta línea que se defendió justo en esa línea. Si vuelve a cerrar por debajo de los mínimos de jornada previa, 36.400, la presión bajista volvería. Si logra aguantar 36.400, aún hay posibilidad de seguir oscilando lateral con resistencia en 38.500. Limita un poco la presión bajista de jornadas previas a esa vela. Ecopetrol continúa con caídas. Para hoy la resistencia son los 1190. Mientras esté por debajo de los 1190, las caídas pueden continuar. 1190 el nivel de resistencia para tener algo de rebote técnico en medio de tendencia bajista. Mientras esté por debajo de 1190, las caídas pueden continuar. Y pues básicamente la presión viene del precio del petróleo. Ya lo hemos venido hablando en jornadas anteriores. 1700 contra 1600 son los dos niveles, tomando algo más de sesgo bajista. La acción de Empresa Energía de Bogotá, mientras esté por debajo de 1700, aún puede alcanzar 1600. Igual no ha tenido una negociación significativa con volúmenes, descendiendo de forma fuerte. Construcciones del Cóndor continúa lateral, no marca precio en últimas jornadas, no actualizaremos niveles. Enca tampoco marcó precio en jornada previa, continúa a espera entonces de mayor volumen, pues ha tenido mejor volumen, buenas noticias, pero la correlación general con el mercado la mantiene bajo ese sesgo bajista. No actualizaremos niveles, no hay una liquidez significativa. ETB se mantiene lateral, el mercado entonces ha logrado todo lo que es el servicio de energía eléctrica o utilities, a excepción de Celsia mantenerse y energía y gas, mantenerse un poco más lateral. Servicios públicos incluye entonces telefonía, 510 contra 480, posibilidad de comportamiento lateral como el más probable. Existe probabilidad que si hay ruptura de 510 trate de llenar el gap hacia 5,45. Los resultados empresariales justifican o una lateralidad o un avance. Vamos a ver qué pasa con el resto de correlación con el mercado, pero estamos 480 contra 510, el escenario probable por ahora. Me iba saltando Grupo Éxito. Indecisión, velitas de toma de utilidad con bajo volumen, aguantando los 11.500. Recuerden que si rompe 11.500 puede tener una corrección un poco más fuerte hacia los 10.800. De lo contrario, si logra mantenerse sobre 11.500, aún puede llegar a 12.600. No obstante, estamos en una zona de resistencia después del avance previo, pues no se descarta lucha entre compradores y vendedores como se ha visto en jornadas anteriores. Grupo Argos con mucho camino para ajustar después de resultados empresariales. Recuerden que aún tiene espacio y no tiene mucho soporte en estas zonas previas, así que aún puede alcanzar los 12.800 siempre y cuando se mantengan por debajo de los 14.200. 14.200 el nivel de resistencia, mientras esté por debajo de 14.200 la presión bajista podría continuar para la acción de Grupo Argos. Solo superando ese nivel hablaríamos de algo de rebote. La acción de Grupo Aval con liquidez mínima, contrario a la de EREC, con la preferencial descendió con fuerza. Aquí alguien negocia abajo, después cierran al final con algo de operaciones en el ascenso, pero la tendencia sigue siendo bajista. Claramente la inclinación de la línea, los promedios móviles están 240 20 periodos. La zona de 150 160 es la resistencia más fuerte. Si vuelve a romper los 1050, la presión bajista puede continuar. 1050 para mantenerse algo lateral o volver a presión bajista, que sigue siendo el escenario probable. Vamos con la acción de Grupo Sura. Recuerden hoy a las 10:30, variación de inventarios de crudo, solo cerrando por encima de 30.400. 30.400 hablaríamos de la posibilidad de un rebote técnico. De lo contrario, la presión bajista podría continuar. 30.400 el nivel de resistencia. El soporte más importante está en los 28.800 por ahora. 30.400 el nivel de resistencia. Vamos con ISA, que se defiende muy bien, bajo volumen, y pues el spread se incrementa en la primera parte de la negociación. Recuerden, en la primera media hora, mientras la liquidez empieza a formar, la demanda y la oferta se alejan mucho y eso puede generar este tipo de velas, consecuencia de la menor liquidez tras la coyuntura. Cierra por encima de 6.500, recuerden que sigue 6.500, 7.000. Tengan cuidado con la apertura en la primera parte de la negociación, solo superando los 7.000 hablaríamos de 8.000, 6.500 contra 7.000 en escenario de niveles claves para determinar tendencia. Isagen también se ha estabilizado, sector, digamos que utilities, servicios públicos se ha impactado un poco menos, ha tenido algo de lateralidad y pues básicamente el soporte sigue siendo 270, 2.900, resistencia también permanece en medio de comportamiento lateral. Vamos con mineros, una vela tipo doji con buen volumen en jornada previa. El oro está en $1.082 la onza, recuperando algo de terreno. Vamos 1.800 contra 1.900, 1.000 contra 2.000. Por ahora simplemente no se descarta algo de indecisión, pero mientras se mantenga sobre 1.800, aún puede mantener tranquilidad el activo. Nutresa también alimentos, componente menos cíclico. Recuerden que durante la etapa de recesión temprana
salud, staples o consumo básico, que es aseo personal, alimentos y utilities, suelen desempeñarse un poco mejor. Entonces, en cierto modo, han mostrado esa fortaleza. Los que más han golpeado son los activos cíclicos, superando los 21, hablaríamos de 22, de lo contrario, rompiendo de nuevo 19.700, presión bajista. Por ahora, lateralidad para este activo. Se nota claramente la diferencia entre los componentes cíclicos del mercado contra los no cíclicos. 1070, el nivel de resistencia, mientras esté por debajo de 1070, la acción de Grupo Aval aún puede alcanzar mínimos cercanos a los 1010 o 1070, el nivel de resistencia importante para preferencial Aval. Preferencial Avianca Holding, fuerte caída en el día de ayer en el ADR, si cierra por debajo de los 1600, pues ya sabemos que se pierde el impulso. Si logra aguantar 1600, aún existe esa lateralidad con posibilidad de continuar el avance. 1600, la zona de soporte. Los ADRs descendieron en el día de ayer, pero parte de la fortaleza del dólar pues anula un poco ese movimiento, así que 1600 va a ser la zona de soporte, dependerá entonces de ese nivel. Recuerden que algunos me preguntaban sobre qué mueve primero, el dólar, perdón, el ADR o el mercado colombiano. Enfóquense mejor en el mercado colombiano porque tienen que, o existe una relación también de ajuste con base en la tasa de cambio que ha incrementado volatilidad en últimas jornadas. 1600 sigue siendo el nivel clave para Bianca Holding. Vamos con preferencial Bancolombia, que parecían algo de compradores, pero hasta que no cierre por encima de los 20.600, la presión sigue siendo bajista. 20.600 para poder dar un rebote hacia los 21.822. Mientras esté por debajo de esos 20.600, aún puede alcanzar niveles cercanos. Bueno, ya llegó a la primera zona de soporte. Siguiente nivel de soporte estaría cerca de los 19.800, 19.600. Importante entonces esos niveles para Bancolombia. Preferencial Carvajal Empaques. Marca precio el día 4, no marcan jornadas previas, mantiene algo de tranquilidad. Recuerden que estás junto con Enca como ISA, en buena medida Semargos y esta compañía se han beneficiado por la fortaleza del dólar en su buen componente de exportación e inversiones en otras economías, como bien sea México para esta empresa. Así que mantiene algo de tranquilidad, aunque no actualizaremos niveles. Preferencial Cementos Argos, continúa la tendencia bajista, solo cerrando por encima de 8.800, eliminaría la probabilidad de alcanzar 8.200. Por ahora 8.800 la resistencia. Vamos con preferencial da vivienda, aguantando un poco en jornadas previas. Tiene que cerrar por encima de los 20.600 para poder repuntar hacia los 22 en rebote técnico de tendencia bajista. De lo contrario, si no supera pronto los 20.600, las caídas aún pueden continuar para este activo. Preferencia Grupo Argos, misma relación que la ordinaria, 14.300 la resistencia. De lo contrario, la presión bajista podría continuar 14.300. Y preferencia del Grupo Sura, los 29.600, el nivel de resistencia de la presión bajista, 29.600. Para terminar, Pacific Rubiales, que se aleja de los 4.000. Recuerden que por ahora la presión continúa en medio de ese bajo precio del petróleo y el tiempo límite que se acerca, que es el 28 de diciembre. Por ahora, mientras esté por debajo de 3.800, la presión seguiría siendo bajista. De lo contrario, podemos tener leves rebotes, pero el sesgo de mediano y largo plazo sigue siendo bajista. Todas las tendencias están bajistas en este activo, bajista corto, mediano y largo plazo. 3.800 la resistencia relevante en este activo. Así que en términos generales, los mercados internacionales vienen con fuerza cayendo, ya estamos acercándonos a zonas de soporte, por lo que no se descarta que puedan aparecer algunos compradores, pero tendrán que romper resistencias de corto plazo para cambiar el sesgo. De lo contrario, simplemente es un descanso dentro del movimiento bajista. Mercado internacional bajo las mismas condiciones, aunque las noticias para el mercado internacional son mucho más alentadoras. El nerviosismo pues se radica en la cercanía de la decisión de tasas de la Reserva Federal. Ese punto será clave para próximas jornadas. Bueno, vamos con preguntas. La área Bianca, ¿cuántas acciones de la BBC equivalen? Si ustedes quieren hacer cálculos de ADR, en este caso creo que son 8 o 7, no me acuerdo muy bien la cantidad, sin, digamos que a veces se nos olvidan, pero pues si se llega a olvidar, ustedes pueden hacer lo siguiente. Buscan el ADR, ¿cierto? Es más interesante aprender que cómo si encuentran diferentes ADRs. Y el ADR está a un precio de, el cierre fue 3.85, 3.85, ¿cierto? Ese es el ADR. Si lo llevamos a pesos colombianos, tenemos que multiplicarlo por la tasa de cambio. Vamos a hacer rápidamente un 3.310. Eso equivale a 12.743 pesos. Y después buscamos la acción de Avianca, PFABH, ¿cierto? Que está en cierre 1.705. Dividimos esto en 1.705
¿cierto? Y nos dice 7.47. La diferencia es un poquito el ajuste, me quedó justo en la mitad. Entonces creo que son 7 u 8 acciones, lo que equivale el ADR de Avianca. Creo que son 8. Por temas de tasa de cambio y por la volatilidad, ahí es donde viene el ajuste. Pues digamos que el precio no es 1705, me tocaría usar el precio del ADR anterior. Espérenme un segundo, lo volvemos a hacer de forma correcta, porque esto fue la jornada del día de ayer. El cierre fue 409. Entonces volvemos a hacerlo. 4.09 por 3.310 dividido 1.705 nos da 794. 8. 8 acciones representa, una ADR representa 8 acciones de Avianca Holding. Así es como lo calculan. Verán el primer error, pues básicamente por la negociación del día de ayer que fue muy volátil. Podría explicar las opciones que puede convocar el Banco de la República con respecto al dólar. Bueno, vamos a la gráfica del dólar, ¿cierto? De hecho, acá hay un promedio móvil que está en verde clarito. Ese verde clarito es el promedio móvil de 200 periodos. No obstante, la norma dice que es el promedio móvil de la TRM. O sea que necesitamos el promedio móvil del promedio de los últimos 20 días de la TRM, pero me voy a centrar pues, en el ejemplo con el promedio de los 20 días. Imaginemos que fuera 3.074 el promedio móvil de la TRM de los últimos 20 días. Él dice que si el spot se aleja 27%, porque en la última reunión, penúltima reunión, lo cambió a 7%, antes era 4, entonces si esto sube un 7%, o sea 1.07, ¿cierto? O sea, si llegamos a 3.289, lo cual ya pasó, entonces se activan las opciones. Con las opciones, lo que busca el Banco de la República es vender dólares, ¿cierto? Él sale y subasta dólares, vende dólares. Al vender dólares empieza a ajustar el equilibrio entre demanda y oferta. Eso significa que aumenta la cantidad de oferta, le hace frente a la demanda que está muy fuerte y eso en teoría debería limitar la apreciación de la divisa, entonces aumenta la oferta. La parte negativa de esa medida es que la oferta de dólares, al vender dólares, el vende dólares recibe pesos, está retirando pesos de la economía. Al retirar pesos de la economía es una política de contracción monetaria que puede impactar el ritmo de crecimiento y de colocación de crédito en el mediano largo plazo. Entonces, estamos subiendo tasa de interés, estaría vendiendo dólares, o sea, recogiendo pesos, pues esto empieza a dificultar las condiciones de liquidez de la economía para el próximo año. Pues no es una situación grave, pero sí puede permitirnos anticipar que la situación de crédito va a estar un poco más apretada, de fluidez de crédito, la economía va a estar un poco más apretada que lo que se vio en años anteriores. Eso entonces, cómo funciona y el impacto que tendría la medida de vender dólares en el mercado. ¿Qué pasa si el 28 no le refinancian a PRE? ¿Qué pasa con el valor de la acción y para la compañía significa la quiebra? Pues digamos que cuando una compañía entra en dificultades, hay la reestructuración de pasivos, entonces dicen no puedo pagar, necesitamos hacer un arreglo, claramente eso impactaría de forma negativa la acción con la noticia. La parte pues, más fea sería una liquidación, pero pues la liquidación se hace después, se hace después de revisar si existe viabilidad económica en la compañía o no, en el acuerdo que se logre con los acreedores, pero pues si no, de todos modos, la noticia sería un fuerte descenso para la acción. La conferencia se encuentra sin audio. Bueno, aunque Canacol está todavía en tendencia alcista si la miras a mediano plazo. Bueno, recuerden que el comité nos enfocamos mucho en el corto plazo, pero podemos revisar el mediano plazo. Esta es la línea de tendencia más importante. ¿Sí? Esa línea se acerca a esos niveles, es lo que llamaríamos un triángulo ascendente. Por ahora se acerca a las zonas de soporte, ya dependerá de esos niveles si logra aguantar o no el movimiento. Pero sí, aún mantiene tendencia alcista, está chocando contra el promedio móvil de 200 periodos, tienes toda la razón. Los proyectos 4G de infraestructura para el próximo año podrían impulsar el sector financiero. El problema de las 4G es que se están volviendo más costosas y eso podría disminuir que lo que el mercado estaba esperando, impacto sobre el PIB, pues disminuya, porque el 4G con la devaluación también se hace más costosa. Podemos ver el ADR Bancolombia. Recuerden nuestra plataforma global ADR SIP. El SIP ADR Bancolombia ayer con caída. Y tenemos los 25. El ADR en Colombia fue ayer, descendió solo superando los 25, anularía un poco la presión bajista. Continúa igual el mismo sesgo y la misma tendencia general del mercado. Me perdí Argos y preferencial Aval. ¿Me la puede repetir? Cementos Argos ayer rompe
Cementos Argos rompe la línea de tendencia previa que teníamos esta, después teníamos esta, así que mientras esté por debajo de los 9.000 hay posibilidad de continuar hacia los 8.500 y 8.200 según cómo evolucione la situación. Preferencial aval, caída ayer en el ADR, lo vimos al principio, también bajo la misma tendencia bajista y hasta que no cierre por encima de los 1.075, 1.080, la presión podría continuar con ese sesgo bajista. Me podría repetir ISA, recuerden los spread de demanda y oferta, por eso ese tipo de velas, por ahora mientras mantenga 6.500, 7.000, hay posibilidad de continuar lateral, rompiendo 7.000 avanzaría hacia los 8.000. Recordemos que los resultados fueron buenos, con una valoración atractiva y eso le ha permitido sortear esta época de caídas con un comportamiento lateral. Si liquidaran a Bianca hoy, a cada accionista le correspondería un precio mayor al de la cotización actual de la acción. Bueno, recuerden que cuando uno liquida, uno vende activos, paga pasivos y lo que queda es el patrimonio. Sí está cotizando por debajo de su valor patrimonial. Entonces, eso también le ha restado fuerza a la presión bajista en cierto modo, pero pues digamos que el pesimismo general, hay un sentimiento general del mercado y un sentimiento por cada uno de los activos que ya habíamos revisado en el comité cómo funcionaba. ¿Qué impacto tendría sobre Preferencial Bancolombia la venta del dólar del Banrep, la tasa de interés? Pues por ahora sigue siendo una medida que limita el potencial de crecimiento de mediano plazo y largo plazo para la economía en 2016, una política de contracción monetaria, la venta de dólares, recoge pesos de la economía más el ascenso de tasas y pues en cierto modo pues ya lo está asimilando lentamente. Por ahora recordemos que esas medidas afectan el ciclo económico y los activos cíclicos responden en igual medida. ¿El indicador Price to Book Value se le descuentan los pasivos? No. Eh, mm, Claro que supongo que es precio sobre book value, no sé qué me estás hablando, si me puedes dar, porque lo puedo tomar por otro indicador, pero el precio y valor en el libro se descuentan los pasivos, no porque ya, pues sí, pues digamos que están tomando el valor patrimonial es activo menos pasivos. Entonces, si el precio y valor en libros tiene en cuenta el valor patrimonial o cómo se saca ese indicador. Recordemos que durante la época de utilidades empresariales presentamos los múltiplos, no son muy útiles en el corto plazo, aunque los estaremos para próximos comités presentando en cada una de las acciones porque cuando tengamos algo de tendencia, de cambio de tendencia, será interesante aquellos activos con potencial de crecimiento y múltiplos bastante atractivos, pero pues por ahora pues simplemente continuamos bajo la correlación de corto plazo. Técnicamente, ¿cuánto se daría una señal de rebote en Preferencial Bancolombia? Para dar señales de rebote tienen varios instrumentos, entre ellos nuestra plataforma, el graficador les da estas líneas verdes. Estas líneas verdes son señales de compra, las de rojas señales de venta, según el indicador que use. Entonces aquí tienen señales de compra con base en el RSI o en el MACD. También los patrones de vela pueden ser interesantes para determinarlo. Cada uno tiene un conjunto y según la coyuntura pues cada uno aplica distinto y los estaremos hablando de cuándo aparecen este tipo de velas tipo martillo, cuando tenemos señales de compra MACD, eso lo hablaremos. Por ahora la clave está en resistencias de corto plazo. Una vez rompamos resistencias, evaluaremos la fuerza, los volúmenes para determinar qué tanto puede ampliarse el rebote técnico o en qué momento podríamos incluso cambiar a una tendencia alcista. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de resistencia de corto plazo. Mercado hoy abre con algo de presión bajista, pero no descarten que los compradores puedan aparecer lentamente. 10.30, variación semanal de inventarios de crudo, una noticia relevante para determinar el rumbo de nuestro mercado y del dólar. Muy buen día para todos.